En este nuevo capítulo de Más que un Pitch, hoy vamos a conversar con José Luis Galassi. ¿Quién es José Luis? Juan Pablo Silva. Bueno, socio y director de RIQ Ingeniería, consultora de grandes obras de infraestructura en el país, pero no solo en el país, sino que en la región. Primera vez que tenemos este rubro en este programa, así que estamos muy ansiosos de escuchar tu historia, José Luis. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, okay. Qué bueno que nos acompañe en el programa. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Oye, dale vos. Ya, primero, para ubicar lo que hacen nuestra empresa, que no es muy conocido, ¿eh? ¿Ya? O sea, a pesar del tamaño que tenemos, nosotros tenemos como 3.000 personas, de las cuales 1.500 serán ingenieros, ¿ya? No es un rubro conocido porque no hay muchas empresas, ¿ya? ¿Dónde estamos nosotros? Dicen, bueno, ¿qué hacen ustedes? Un poco para situarlo, existen grandes empresas que necesitan, para producir o para hacer su rubro, suponte una mina, Metro, una gran productora de electricidad, quien quiere producir energía eólica, necesita hacer obras para generar su producto, ¿ya? Pero ellos su rubro no es construir, Claro. ¿ya? Entonces, para hacer eso necesitan contratar a alguien que les haga un proyecto, ¿ya? Ya. Oye, hazme un proyecto para yo después se materializa en una obra, ¿ya? Entonces contratan empresas que hacen la ingeniería y les dicen, ya, este es tu proyecto, ¿ok? ¿Ya? Entonces hay una empresa que se dedican a hacer proyectos. Cuando tú ves toda obra que tú veas en la calle, el metro, los puentes, la carretera, toda obra requirió que hubo una empresa que hizo el diseño, ¿ya? Cualquier cosa que tú veas, mega, ya, dejemos a un lado la edificación porque la edificación es algo más estructurado, más, pero cualquier obra compleja, ya, requirió que hubo una empresa antes de ingeniería, y mucho antes, o sea, estamos hablando de 10 años antes, que empezó con la idea de cómo se iba a hacer, ya, hace el diseño, te lo entrega a ti como mandante, como dueño, y tú dices, bueno, ahora voy a llamar a licitación para que alguien lo construya, alguien tiene que construir esto. Claro. Y llama a licitación para que alguien lo construya. Se presentan varias empresas constructoras y uno se lo gana. Y después viene el mismo mandante y dice, bueno, necesito que alguien me supervise que esto se construya bien, ¿ya? Porque yo tampoco tengo las especialidades para supervisar una obra. Estamos hablando ahora de 500 millones de dólares, de 1.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares. Tampoco tengo los recursos. Y va y contrata de nuevo a una empresa que le supervise la obra, ¿ya? Que también es el rubro nuestro. Ustedes están en la etapa 1 y en la 3. En la 2, y después cuando hay explotación de la obra, porque la obra hay que explotarla, tú no podés construir una obra y dejarla botada, ¿no? Tú tenés que explotarla, también requiere empresas. Y en toda la vida útil de las obras hay empresas de consultoría e ingeniería. Perfecto, ¿ya? clarísimo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay tantas? Porque se requiere que tú tengas que especializarte mucho. O sea, tú tenés que saber de mucho. Y eso nosotros vamos a cumplir 50 años. Eso requiere que con el tiempo tú vayas teniendo mucho know-how. Porque cuando tú vas a construir una obra muy compleja, hablemos del metro, por ejemplo, ¿ya? Tú tenés que saber mucho. Tú no puedes ir a presentarte una obra y te dicen, bueno, ¿cuál es su experiencia? Y tú dices, mire, mi experiencia es todo esto. Ah, ok. Si no tenías experiencia, no. Lo mismo si hay que presentar un proyecto minero, chuqui subterráneo, todo esto ahora, te preguntan, bueno, ¿usted sabe algo de esto? Sí, yo tengo 20 años. Ah, ok, puede entrar. Si no, no entra. ¿Te fijas o no? Entonces, ¿cuál es el know-how tuyo? ¿Por qué estás tú? Bueno, porque yo 50 años haciendo esto. ¿Qué grande obra han participado ustedes? En casi todas las que hay en Chile. En todas las obras de metro, estamos ahora en el puente Chacao, trabajamos en Alto Maipo, que fue un proyecto de 80 kilómetros de túnel, con tunelera, que es el proyecto más grande de tunelera que es en Chile. Generalmente en las grandes obras de infraestructura que se han hecho en este país, hemos participado. O sea, eso es lo atractivo de este trabajo, ¿te fijas? Tener tener lo gratificante que es para uno. Es eso, Claro. O sea, nosotros donde miremos decimos, sí, estuvimos Una ahí. manita. Algo Oye, ya así. teniendo el contexto, que creo que fue muy importante tener este Ya. contexto para la gente que nos está escuchando, porque generalmente escuchan tal vez una marca que conocen, Sí. algo tangible, acá no nada de eso. Con este contexto, vámonos ahora a la historia. Ya. A la historia de la empresa. Ok. Que entiendo que nace en el 77 y Sí, por cuéntanos ahí. todo eso. Ahora, ¿cómo nace? En esa época, Chile era muy pobre. Éramos muy pobres.
¿ya? No había infraestructura, no había nada. Claro. No había ingeniería. Las obras públicas se hacían dentro de la obra pública, ¿ya? O sea, el Ministerio de Obras Públicas tenía un departamento de ingeniería, hacía su ingeniería, existía Endesa, hacía también su ingeniería, y no habría telefónicas ni grandes cosas. Entonces, pero en esa época se decide, ¿ya? Que estábamos en la época de Pinochet, se decide que todo lo que es ingeniería se va a externalizar. No se va a hacer más dentro de ninguna empresa. Entonces los socios de la empresa eran más amigos, ya que era Rutland, la R, Quiroga y Chávez, ¿ya? Deciden formar una empresa. Todas las empresas eran chiquititas, ¿ya? Y entonces empieza el Estado, que en esa época era el único mandante, empieza a llamar licitaciones muy pequeñas. Y esta empresa empieza a presentarse a licitaciones, ¿ya? Ahora, ¿por qué se llama Recumen si tú son 3 socios? ¿Qué pasa con la CH? ¿Qué pasa con Chávez? ¿Ya? ¿Y Chávez dónde lo dejaron? Bueno, Chávez había trabajado en el gobierno de la Unidad Popular, ¿ya? Entonces estaba vetado. Castigado. Claro, no podía aparecer, ¿ya? Entonces, era socio, pero no era socio, ¿ya? Entonces, era Ricú con Chávez, pero sin Chávez, ¿ya? Y después ya quedó como Ricú nomás, y ya Chávez tuvo un tiempo que estuvo fuera, ya, por razones que todos sabemos, pero volvió y se incorporó. ¿Cuál? Y después se incorporó plenamente a la empresa. Y ahí pasamos un periodo en que empezaron obras muy... Tú eras un empleado de esta empresa. Yo todavía no. Estamos hablando cerca de los 80, 78. En que RICU era muy chica, Yo entro a RICU el año 88, ¿ya? Seguíamos pobres. Chile seguía siendo un país sin dobles calzadas, sin puertos, sin la gran minería tampoco había despegado. Y yo personalmente, tuve una anécdota mía, yo decido, ya, ¿sabes qué? Yo estaba a cargo de un proyecto muy importante, imagínate, era un proyecto de, el BID nos había prestado $100 millones, 100 millones de dólares, aquí ahora tú decís 100 millones de dólares, no es nada, nos había prestado 100 millones de dólares para poder hacer caminos productivos, que en el fondo era hacer caminos, pavimentar caminos, porque los caminos en Chile están allá. Y yo estaba a cargo de ese proyecto, ¿ya? Entonces yo, en ese trabajo me di cuenta que aquí en Chile había muy poca consultoría. Habían 6 empresas. Y yo decía, va a terminar el gobierno militar, va a venir la democracia y va a venir un boom de inversiones, así pero gigantesca, porque Chile no puede seguir así. Y decidí formar una empresa, entonces llegué y renuncié a RICU. Dije, ¿sabes qué? Me voy. Entonces le avisé con tiempo para que buscar un reemplazante, porque mi cargo era importante, entonces no quería hacer... ¿Después de llevar cuánto tiempo ahí? Como 3 años llevaba. Ya 3 años. Ya. Sí. Y me llaman los socios. Me llaman los 3 socios. Ya, se sientan frente a mí y yo me siento acá. Y me dicen, mira José Luis, supimos que tú renunciaste. Sí, le dije, yo renuncié. La verdad que esto me arrepiento, porque la otra vez dije que de las cosas que me arrepentía es de esto que hice. Sabemos que te vas, que formaste una empresa y... a nosotros nos gustaría que te quedaras con nosotros y estamos dispuestos a darte un 15% de la empresa. Entonces yo les digo, mira, la verdad que a mí no me gusta trabajar con viejos. ¿Cómo? ¿Cuántos años tenías tú en ese momento? 30. 30, ya. Tú sabes que la juventud y la vejez es una cosa muy relativa, digamos. 30 tenía, 30 años. ¿Cómo? Sí, ustedes son muy viejos y... no tiene mucho futuro. Esta empresa, si siguen ustedes, no le queda mucho. Tal como a todas las consultoras, les dije yo. O sea, todas las consultoras, sus dueños están en la misma edad que ustedes. Y viene mucho tiempo, y si no se renuevan, estaban destinados. De hecho, así fue. Así fue. Todas las otras consultoras, que eran de la misma par de la mía, desaparecieron. Así que, no, sabe que no le acepto. Se los agradezco y quedaron, quedaron ahí y ahí quedó la conversación. Pero dije, pero yo no me gusta trabajar con viejos y creo que ya así, no. ¿Qué le vaya a decir a un insolente como ese? Y ahí quedó la conversación. Pasan 20 días, ¿ya? Yo llego un día a la oficina y estaba muy revuelta la oficina y me dicen, oye, se murió Quiroga.
anoche. No te puedo creer, sí. Y le dio un infarto cerebral y se murió. Bueno, yo le dije a mí, no me preocupo, que yo me voy, yo les avisé con tiempo y me voy. Así que pase lo que pase con esta empresa, a mí no me preocupa. Mi jefe era Rutland, la R. ¿Ya? Yo me llevaba pésimo, y siempre he sido medio rebelde. Me imagino, ahora sí Ya, nos hemos dado yo cuenta. me llevaba. Entonces, el día del funeral, voy saliendo, ¿ya? Y me llama Rutland. Dije, ay, ¿qué quiere este viejo ahora? Y voy a hablar con él, me dice, señor Galassi, sí, le digo yo, ¿sabe que yo voy al funeral? Don Juan, le digo, así que, no, pero ¿qué es? Quiero hablar con usted. Mire, yo me voy. ¿De dónde? De la empresa. ¿Cómo se va? Sí, me voy, no voy a seguir. Yo me llevaba bien solo con Quiroga, así que yo me voy. En 2 meses más, yo salgo de esta empresa. Ya, y a la única persona que yo estaría dispuesto a traspasarle mis acciones es a usted. A nadie más. ¿Gratis? Ah, ¿Gratis o se lo sí, está vendiendo? al valor del libro. Mira, nada. Y yo le digo, sí, pero yo ya formé una empresa. Mire, señor Galassi, en la consultoría lo único que vale es la experiencia. Y aquí usted tiene 15, 17 años de experiencia. Y en su empresa no las tiene. Y va a tener el mismo tercio que en la otra empresa. Me mató. Me dijo, vaya, piensa, tiene 5 días para contestar. Y así fue, pues. Le contesté que sí. Mis otros socios me mataron, no me hablaron durante 10 años, pero a ellos les fue muy bien. Le fue muy bien, a esa empresa le fue muy bien. De hecho, vendieron hace 10 años, ganaron mucha plata y yo estoy muy alegre por eso, porque ¿ya? Y ahí partió el segundo ciclo de RQ, ¿ya? Donde no estaba ni la Q ni la R. No. ¿Y Chávez? Sí, Allá. Chávez. Y entraron los 2 hijos, el hijo de Chávez, el hijo de Quiroga y yo con la parte de la R. Y ahí empezó un nuevo ciclo de nuestra empresa, ¿ya? ¿Y cómo se notó ese nuevo ciclo? Yo te lo voy a contar. Nosotros ¿qué pasó? Que nosotros formamos entre los 3, primero, yo siempre he dicho que tener buenos socios es un tema súper complejo. Sí. Súper complejo. Yo digo que es más fácil encontrar una señora que un buen socio. Pero nosotros logramos, entre los 3, llegamos a ser muy amigos, no teníamos problema con la plata. La forma de enfocar la plata era muy similar en cuanto a la ambición, en cuanto a la confiabilidad. Y entre los 3 formamos un gran gerente general. Uno se preocupaba del peso, así, del peso. Te reclamaba hasta porque gastabas más de un peso. El otro era un vendedor innato, así, pero innato. O sea, tú le decías, ahí que vamos a entrar a esa mina. Y él iba y llegaba y se quedaba 5 días hasta que salía con un contrato. Y yo siempre asumí el rol técnico. Mi rol era siempre la faceta técnica. Y entre los 3 formábamos uno, ¿ya? Y ese uno era súper potente, porque ahí teníais las 3 facetas que se requieren para ser un gran gerente general. Claro. Y ahí empezó el crecimiento de nuestra empresa, ¿ya? Claro, porque tú decías, está bien, Chile, toda esta idea que tenías de que Chile iba a explotar con la vuelta a la democracia. Claro, todos sabemos qué pasó esa cuestión. El 90 pasó, vino un boom de Eso, las ¿y cómo lo concesiones. agarraron ustedes? Con todo, porque justo había pasado esto y nosotros estábamos. ¿Te acuerdas del primer proyecto grande? Claro, fue cuando empezaron las concesiones. Después empezaron las concesiones, nos ganamos, no sé, Santiago Los Vilos, Temuco Río Bueno, logramos entrar a la minera, ¿cómo se llama? A esta mina, a Pelambre. Ya, nos abrió la puerta en Pelambre. Pelambre estaba recién expandiéndose, era muy chica, y la gente de Pelambre nos permitió entrar, y ahí empezó nuestra experiencia en minería. Ya nosotros ahora somos una empresa minera, nos dedicamos el 70% a la minería, a la gran minería. Dejamos de ser una gran empresa de infraestructura y somos una empresa dedicada totalmente a la minería, ¿te fijas? Y ahí está, por eso que somos tantos y por eso que somos tan grandes, ¿te fijas, no? Y ahí fue el cambio entre los 3. Teníamos grandes ideas y grandes ambiciones,
Y se fue dando, o sea, se iba creciendo el país, no teníamos, la red de metro era muy pequeña, venían las obras de metro, empezó a crecer la minería por todos lados, la energía, grandes obras de infraestructura, y nosotros estábamos ahí, pues, ¿te fijas? Nos tocó el momento oportuno y tú estabas ahí. ¿Hay alguna anécdota que te acuerdes de cómo se ganaron tal proyecto? O así como tú decís, se queda 5 días esperando fuera de la mina, cosas de ese estilo. Mira, yo creo que las anécdotas se nos han dado muchas, porque a ver, yo siempre digo a mis ingenieros cuando me toca darles una charla, yo les digo, mira, durante estos, vamos a cumplir 50 años ya, ¿no? Y hemos trabajado en todas las grandes obras, civiles de este país, o sea, casi todas, ¿ya? Y es muy raro a ver, primero una definición, o sea, en toda gran obra, en toda obra, siempre van a haber problemas. No, imposible que no lo haya, que se sepa o no se sepa es otro tema, pero lo hay. Eso es irremediable, siempre lo va a haber. El tema es cómo políticamente lo maneja el mandante, si quiere que se sepa o quiere que no se sepa. Y ahora con las redes sociales siempre se sabe, claro. Siempre se sabe, antes no se sabía. Teníamos un problema, independiente del tamaño, entre el mandante y nosotros lo arreglamos de buena manera que no se supiera. Ahora estamos jodidos, se sabe así. Entonces, hemos tenido muchas anécdotas. Yo te diría que de la que más me acuerdo, tengo muchas, pero ponte tú hace poco, a mí, de los proyectos emblemáticos en los que estamos trabajando ahora, el Puente del Chacao, que es una obra que supera la imaginación. ¿Ya? Maravilloso. No, supera la imaginación. Yo primero es el más grande de toda América, o sea, yo diría que es una obra majestuosa, ¿ya? Y nosotros partimos del inicio, desde que se hizo la ingeniería, ¿ya? Y la ingeniería fue muy compleja porque esa zona tiene vientos de 150 kilómetros por hora, tiene sismo, tuvimos que considerar el maremoto de Valdivia, ¿ya? Tuvimos que considerar si lo chocaba un barco, tuvimos que considerar todo lo que se te puede ocurrir, lo tuvimos que considerar, ¿ya? Entonces, yo diría que dentro de las anécdotas que tuvimos, dentro de las tantas, teníamos reuniones cada 2 meses. Yo era el más, bueno, yo diría que el más ignorante de todo, en cuanto todos los que trabajaban ahí, todos eran doctores. Ya todos. No había ni uno que no fuera doctor. Ya, puros doctores. Y yo me asocié con la empresa COWI, ¿ya? Que es una de las 5 empresas especialistas en diseño de puentes colgantes, y esta es una de ellas, y también todos los que me traían ellos eran puros doctores, entonces eran unas conversaciones así de altísimo nivel, ¿no? Ahí era... Ya. Y estábamos en una reunión en Noruega, ¿ya? Y los coreanos tienen un tema que nosotros no tenemos, ¿eh? Que es el tema de cuando viene una autoridad de ellos, un jefe. Cuando tú estás conversando con ellos, somos todos iguales, y tú conversás y que son una autoridad intelectual, pero viene el jefe y se acabó. O sea, tú vas a agachar la cabeza, le toman el maletín y no hablan más. ¿Ya? No hablan nada. El único que habla es él. Ya, pero sí, es una cosa que a mí me llamó la atención. O sea, yo dije, pero ¿cómo agachar la cabeza? ¿Cómo le toman? Imagínate que tú llegues y uno de tus empleados te tome el maletín, o sea... Es algo para nosotros impensable. O sea, sobre todo para alguien que le dijo a sus jefes que eran sí, unos viejos. Para mí era una cosa pero inaceptable. No, y él viaja en un auto aparte, todo atrás, y él viaja en un auto. Bueno, entonces, estábamos en una reunión, ya, discutiendo, me acuerdo perfecto, ya. En Ancud hay una falla que atraviesa todo, desde la isla al otro lado hay una falla geológica, que ha estado siempre, y que siempre ha estado la duda si está activa o no está activa. ¿Ya? Entonces nosotros colocamos sismógrafo a ver si se movía. ¿Ya? Entonces en una de las reuniones tenía que venir un doctor, ya, una persona con 45 años, a darnos una explicación de toda la investigación que habían hecho sobre la falla en Ancud. ¿Ya? Y no pudo ir. ¿Ya? Entonces estábamos todos allá, o sea, había un tremendo grupo que habíamos ido, ¿ya? Entonces estábamos todos allá y traen a una niña que es también doctora, pero que tenía 30 años y era profesora en Francia, no sé qué, y empieza a hablar y ya 1 hora y media hablando. Entonces yo le digo a la gente de Candillón de Agua, a la gente del mundo, me digo, oye, ¿sabes que esta niña lleva 1 hora y media hablando
Y todo lo que está hablando está en los documentos que nosotros les pasamos. O sea, no ha dicho nada nuevo. Entonces el agente del MOS me dice, dile, pues. Dile que se deje hablar tontera y que vaya a lo medular, po. No, ¿por qué eso lo decir yo? Le digo, díselo tú, po. No, pero es que tú tenías un tono más señorial. Le dije, no, yo no se lo voy a decir, no, díselo, porque si no va a estar aquí hasta las 5 de la tarde escuchando. Entonces le digo, ¿sabe qué? Paremos un momentito. Sí, me dice el jefe. Y le digo, oiga, ¿sabe que llevamos 1 hora y media escuchando esta cuestión y todo esto está escrito en los documentos que le entregamos a usted? Entonces viajamos, no sé, miles de kilómetros para venir a escuchar algo que lo sabemos todo de memoria. No, ¿sabe que no nos parece adecuado esto? Además no vino el que está nominado. Me mira, pega en la mesa, se para, devuélvase a Chile y mi gente se vuelve a Corea. Se acabó la reunión. No hay más reuniones. Se paran todos y se van. Y nosotros nos quedamos en la mesa solos. Por falta de respeto. Sí. Sí. Y todos empiezan a mirar, ¿qué hiciste? ¿Cómo que qué hice? Lo que ustedes me dijeron que hiciera. No, pero no era la idea. Pero ¿cómo que no era la idea? Si ustedes me dijeron que le dijera a este señor que estaba repitiendo lo que está en las bases. Pero no en ese tono. ¿Qué tono? Si ese es mi tono. No. Entonces fue alguien a hablar con este señor y me dijo que tenía que ir a pedirle disculpas. No, le dije, a Corea. No, al jefe. Ah, ya. Le dije, ¿qué? Le dije, no, yo no voy a pedir disculpas. Tenéis que ir a pedirle disculpas, o si no, bueno, esto va a ser un desastre. No, es que yo no voy a ir a pedirle disculpas. ¿Y cómo le tengo que pedir disculpas? Así va y le agacháis la cabeza y le decís que te equivocaste, que se malinterpretó. Le dije, no voy a ir. Es que tenéis que venir todo. Así me quedé, oye, por favor, anda a pedirle disculpas a este señor para que pueda. Y yo nunca lo había hecho, o sea, nunca había tenido esa. Y fui donde él, agaché la cabeza, así le dije que me perdonara, que yo creo que un malentendido. Y él me miraba, estuve hablando un buen rato, y no había que decir con las disculpas. Hasta que me dice, ok, me dice, vamos a seguir con las reuniones. Y seguimos con las reuniones. Mira, oye, ¿te parece que entretenida esta conversación, Juanma? Que vayamos a la pausa y volvemos a conocer toda esta anécdota de esta, que entiendo que además es la firma más grande de Latinoamérica en esta materia. Somos ¿no? una de las más grandes de Latinoamérica. Vamos a la pausa, estamos de vuelta de inmediato conversando con José Luis Galassi. Pausa y volvemos al Más que un Pitch. Más que un pitch, en Infinita 100.1. En Walmart Chile están comprometidos con el crecimiento del país y con convertirse en una empresa regenerativa para que sus colaboradores, clientes y comunidades tengan acceso a más empleo, más crecimiento y más oportunidades para vivir mejor. Historias de emprendedores. Estás en Más que un pitch, un programa de Radio Infinita y el DF+, junto a Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva. Una pausa y ya estamos de regreso. Volvemos de la pausa para seguir conversando de emprendimiento junto a sus protagonistas. Esto es Más que un pitch, un programa de Radio Infinita y el DF+, con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva. Estamos de vuelta en Más que un Pitch conversando con José Luis Galassi, Juan Pablo Silva. Oye, José Luis, estamos hablando del momento de oro de Chile. Entre los 90 y el 2010, en que crecíamos a cifras increíbles. Que echamos tanto de menos. Que echamos todo de menos, todo. Yo creo. No sé si todo, pero casi todo echamos de menos. Donde había empleo, donde se construía mucho. O sea, fueron los años en que vimos las grandes obras. Pero todo eso se acabó. Sí. Y lamentablemente no hay muchas luces de que vaya a volver en el corto plazo. ¿Cómo ustedes han ido navegando en estos últimos 15 años de incertidumbre? Mira, nosotros afortunadamente, como tenemos un gran dinamismo como empresa, tenemos la fortuna de ser una empresa que no todas lo tienen, ¿ya? Nuestra empresa está en casi todos los rubros, ¿ya? O sea, está ahí la minería, la infraestructura, la energía, y no todas las empresas son multidisciplinarias. Tú en la minería competimos con empresas dedicadas a la minería, en infraestructura. Ya, entonces, eso te da una gran ventaja con respecto a tus competidores, ¿ya? Porque si falla, o sea, si empieza a fallar, la minería nunca va a fallar, ¿ya? Independiente del precio del cobre, las minas tienen que seguir funcionando, ¿ya?
y cuando empieza a fallar la economía, empieza a aumentar la obra pública. Entonces, nosotros siempre estamos como prediciendo, tenemos que estar siempre adelantándonos para dónde va esto. En este momento nosotros estamos muy metidos en el tema de la crisis hídrica, ¿ya? Nosotros tenemos que ir prediciendo qué va pasando con el mundo. O sea, esa es nuestra... A ver, nosotros tenemos ese rol de saber qué viene, qué pasa, qué va a pasar, ¿ya? En este momento nosotros tenemos una crisis hídrica, entonces nosotros sabemos que lo que viene es desalación para todos, no solo para la minería, sino que para todos, ¿ya? Y nosotros estamos muy concentrados en, ¿ya?, meternos en todo lo que es el tema de cómo la desalación ya no solo es solo para la gran minería, sino que cómo se puede desalar para el riego, para el consumo humano, cómo se hacen modelos de negocio que vayan orientados a eso. ¿Te fijas? Entonces, es un tema de que tú como empresa tienes que estar permanentemente visualizando hacia dónde se va moviendo estratégicamente un país. ¿Ya? Ese es el rol de una consultoría. O sea, tú no puedes esperar de que te lleguen las cosas. Tú tienes que ir mirando de para dónde, cómo se va a mover esto, cómo se va a mover el desarrollo, cómo se va a desarrollar el país. ¿Ya? Y eso es un tema estratégico. ¿Y qué es lo que tú estás mirando constantemente? ¿Cuántos años tenés tú, José Luis? 67. Ya, y te veo con una intensidad y con unas ganas de seguir hasta los 100. No, estáis loco. No, ahora, tenéis 67. Sí. Ya, y tenéis 30 cuando le dijiste a los del Sí. frente que eran unos viejos. Sí. ¿Cómo te dicen a ti ahora? Estoy esperando que venga alguien que me diga, no, yo No quiero soy trabajar con consecuente. viejos. Sí, Ya. sí, yo soy consecuente. Ya, No, absolutamente consecuente. pero Por eso que me da lata Pero seguir. te reconoces hoy, a tus 67 años, Absolutamente. como esos viejos Sí. que tenías cuando tenías Sí. 30 al frente. Sí. Así, ¿ah? Sí. Yo pensé Sí. que no. Yo No. pensé que tenía como el espíritu. No, hay independiente. De la A ver, juventud. bueno, independiente que hago miles de cosas, que soy mucho más activo. No me saco ese karma encima. Soy viejo y me gustaría que se parara delante mío uno y me dijera lo que yo les dije. Que escuchen entonces los empleados Sí, de sí, RQ, alguien, siempre lo he dicho. Ojalá que haya alguien y yo lo mire y le diga, mira, ¿te fijas? Yo no, porque eso refleja que hay gente que tiene una visión distinta a la tuya o una visión más. Quiero hablar de ti, hablar de tu personalidad, como tu liderazgo en la empresa, esta como tenacidad que tuviste a los 30 años para decirle a estos señores que lo encontrabas viejo, o no sé si tenacidad, soberbia o lo que sea, o seguridad en sí mismo, pero que te funcionó. ¿Cómo ha sido tu liderazgo dentro de la empresa? ¿Qué es lo que te caracteriza a ti que ha hecho que esta empresa además sea lo exitosa que hoy día? A ver, nosotros tenemos en nuestra empresa, primero tenemos hay algunas premisas que no transamos. Primero es la seguridad. Seguridad y calidad. Vamos a partir por la seguridad. Nuestra empresa tenemos en el ADN el respeto a la vida y a la seguridad de nuestros colaboradores. Eso no se transa. Nosotros llevamos más de 5 años o 6 sin ningún accidente con tiempo perdido. Ninguno. O sea, ni siquiera que te dolía el pie, ni siquiera un 15, nada. Porque estamos permanentemente ya reforzando el tema de que para mí, como socio, director, es tremendamente relevante que nuestra gente llegue a nuestro trabajo y llegue en la tarde a su casa con su familia. Eso es algo que no transamos. Nosotros, para darte un ejemplo, nosotros tenemos como 700 camionetas recorriendo todo el país, todas monitoreadas, todas, con GPS. Si alguno supera los 120 kilómetros, se le llama a una reunión con todos los gerentes y se le pregunta por qué lo hizo. Que nos explique por qué superó los 120 kilómetros. Y nosotros le damos una charla de todos los riesgos asociados a eso y de todas las personas a las cuales podría ir involucrado en un accidente. A un menor de edad, a una familia que no tiene nada que ver, todo para ahorrarse un par de minutos que nosotros no se los pedimos. Nosotros preferimos que llegue atrasado a que haga ese tipo de actitudes. Y se le da una charla bien profunda. Y cuesta mucho como generar esa cultura, ese criterio, esa llevamos 15 años en este tema. O sea, a pesar de las 700 camionetas, nosotros en este momento del año, en este año llevamos 6 accesos de velocidad, y que para nosotros son muchos. Son muchos. O sea, el hecho que haya uno, nosotros le hacemos un tremendo escándalo. O sea, hay uno.
Y cuando hay uno, se comunica a toda la empresa. O sea, toda la empresa sabe que esa persona tuvo un exceso de velocidad y dónde y a qué hora y a cuánto fue. ¿Te fijas, no? Porque es una cultura. O sea, tú tienes que tener la cultura de seguridad. Ya. O sea, es un respeto a la vida que va mucho más allá, de todo. Y es algo que tienes que tener tú como en el alma. A nosotros nos duele eso y nos preocupa. Pero a todos. Y yo siempre les digo, mira, si uno de nuestros colaboradores, en el momento que va a hacer una acción que le va a producir un accidente, ¿ya? Esta es nuestra filosofía. En ese momento, si voy yo y le digo, mira, si tú haces eso, te vas a accidentar. ¿Lo va a hacer? No lo va a hacer. Y si lo hace, los que fallamos fuimos nosotros. Porque no estuvimos en su conciencia en ese momento. Ya. ¿Qué otras cosas de la cultura corporativa? Primero, la calidad es lo que hacemos. Ya, yo fue hace tiempo, me dieron el premio del ingeniero del año, ¿ya? Porque para nosotros la calidad es un tema bien profundo. Entonces tú hablas, cuando yo hablo, cuesta explicarlo. El tema de la calidad en la ingeniería no es un tema fácil. Porque tú dices, bueno, si la ingeniería se asocia a la calidad, sí, está bien, pero no es un dato dado. Si el ser humano es ser humano, por lo tanto, si hace cosas malas, también hace ingenierías malas. Entonces, ¿cómo tú dentro de lo que nosotros hacemos tenemos que incorporar calidad para que las cosas se hagan mejor? ¿Ya? Entonces, cuando tú tienes algunos datos que son muy duros, ¿ya? Que muchas obras salen un 20% más caras que lo que están proyectadas. Entonces, oye, ¿qué pasó? Mala ingeniería, malas estimaciones, y eso es que falta una segunda vuelta en cuanto a la calidad de lo que se hace. Porque si tú querías invertir, ponte $100 millones y hacías un proyecto, tenés $100 millones. Si durante la construcción te salen 120, dices, bueno, es que yo tenía 100. Es un problemazo. Entonces eso nosotros tratamos de inculcar en nuestra gente el tema de la calidad. La calidad en lo que hacemos es una premisa y eso es lo que tratamos nosotros de entregar, de venderle a nuestros clientes y que nuestra gente lo respire. ¿Ya? Y calidad es lo que hacemos y ha sido un tema que yo personalmente he defendido toda mi vida. Oye, José, ahora, ¿es muy difícil defender la calidad? Es difícil, porque te voy a dar un ejemplo. A ver. Hacer mejor ingeniería te puede costar un 1% más, o un 0,5% más. Pero ese 0,5% lo tenés que gastar antes de hacer la obra. Y tú decís, bueno, pero ¿por qué no lo hacen? Y después tienen que pagar un 20%. Entonces, si tú sacas la media, ¿cuánto más caro sale la obra? Todas salen 15% más caras. Entonces, bueno, pero ¿por qué no gastan el 0,5% más? Porque no lo gastan nomás, ¿me entendió? Porque ese es un gasto en papeles. ¿Ya? Y esta pelea la vengo dando yo, la venimos dando, pero gremialmente hace muchos años, ¿me entendió? ¿No? Porque no lo quieren gastar nomás. Porque tú dices, oye, pero es que es ilógico. Esto que estoy diciendo yo es lo más ilógico que hay. Pero así son las cosas. O sea, no se gasta en el 0,5% más, ¿ya? Y el resultado es que siempre las obras salen más caras. Y tú dices, oye, pero si tú te gastaras un 0,5% más, un 1% más en hacer más profundo la ingeniería, no tendrías los sobrecostos que tienes. ¿Ya? Y eso es un dato, estos son datos mundiales, o sea, no estoy hablando yo de mi experiencia personal, no, tú agárrate cualquier libro de todo el mundo y que te hable sobre este tema y te dicen lo mismo, oiga, gástese más plata en la etapa primera para evitar los sobrecostos, porque esos sobrecostos son carísimos, no solo en plata, sino que en tiempo, en demandas, en claim, pero no hay caso. Oye, José Luis, tú estabas diciendo que usted, una de sus pegas es adelantarse a las cosas, no que te llegue el proyecto. ¿Cuáles son tus métodos para adelantarte? Así como hablaste del tema de la crisis hídrica, que hoy día ya es bastante obvio en Chile, pero ¿qué cosas están mirando hoy día y cuál es tu método para buscarlas? Bueno, mira, primero, bueno, nosotros ya por el tamaño que tenemos, ya claramente no podemos pensar en seguir en Chile solamente. Por eso ya tenemos oficina en Perú, tenemos contratos grandes en Perú, llevamos 12 años en Colombia, estamos mirando Argentina, entonces aquí vienen proyectos mineros grandes en Argentina, y las estimaciones dicen que de aquí a, no sé, 10 años, Argentina podría ser el quinto productor de cobre del mundo. Tenemos varios comités,
ya, en la empresa, en uno de los comités estratégicos internacional, donde estamos permanentemente mirando estratégicamente lo que pasa en los distintos países, cuál es la problemática de cada país, ¿ya? Y eso lo tratamos de volcar en una filosofía de hacia dónde queremos que la empresa vaya. Ya en este momento estamos trabajando en una planificación estratégica, ya, donde queremos definir hacia dónde vamos a ir nosotros como empresa en 5 años más. Eso es independiente de la dinámica que tiene un país, ¿te fijas? ¿No? Independiente de que tú digas, oye, en estos momentos Chile tiene estos problemas, ya, los trenes de cercanía, los trenes urbanos, tú estratégicamente tenés que definir cómo cada uno de tus colaboradores se coloca como un visionario estratégico donde está. Porque si tú tenés cerca de 3.000 personas colocadas en todas las obras del país, ellos están viendo cosas que no ve nadie. Entonces ellos son los que debieran alimentarnos. Mira, ¿sabes que yo estoy en este proyecto minero y vienen estas cosas? Pues eso no lo sabe nadie, ¿entendido, no? Último minuto que nos queda. ¿Qué le diría a esas nuevas generaciones, a los que estáis buscando que te digan viejo? Yo creo que una de las carreras lindas y bonitas dentro de la ingeniería es dedicarse a este tema. Yo he tenido contacto, he estado sentado en la mesa, por ejemplo, con los diseñadores más importantes del mundo de túneles viales, de puentes colgantes, y el hecho de ir aprendiendo, yo todavía sigo aprendiendo, ¿te fijas? ¿No? Entonces, hay ingenieros que no les gusta la construcción, o piensan que es muy este rubro es un rubro que te da muchas gratificaciones, donde tú mires y decir, yo estuve ahí, ya, algo hice ahí, yo participé del desarrollo del país. Formé parte de esto. Sí, eso es muy bonito. José Luis Galassi, gracias por venir a conversar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos en Más que un Pitch.